Muy bien, chicos. Continuemos con la clase. Seguimos en la primera ley, pero ya terminamos la primera ley. Y vuelvo a decirles, el día viernes vamos a resolver algunos ejercicios de aclaración y al próximo miércoles estaremos rindiendo el primer parcial. Habíamos resuelto ya algunos ejercicios en la anterior clase acerca de esto de termoquímica, pero hoy resolveremos un ejercicio más o unos cuantos más para, para que todo quede claro. En este caso, resolvamos este ejercicio que nos dice que vamos a combinar la primera ley con la ley cero, porque ya les dije en teoría, la parte de termoquímica, cómo se calculan los calores de intercambio a volumen o a presión constante, pues en un calorímetro, lo mismo que hacíamos en la ley cero. Entonces hay que combinar la ley cero con la primera ley. Y se van a dar de cuenta que cuando veamos la segunda ley de la termodinámica, también va a pasar lo mismo. Vamos a volver a usar conceptos de la primera ley, conceptos de la ley cero. Entonces, todo queda engranado. No hay que olvidar ningún concepto anteriormente ya aprendido. Entonces, aquí yo tengo la glucosa que se ha quemado de un calorímetro. Me dan los datos de cuánto se ha consumido de energía, que en este caso me dice que es 5.274.3 joules, que nos pide hallar, inciso A, capacidad calorífica del calorímetro. Entonces, la capacidad calorífica, empezamos a resolver. El inciso A, me piden hallar la capacidad calorífica del calorímetro. La capacidad calorífica, no olviden que es el calor que se le suministra sobre el cambio de temperatura. Entonces aquí hay que colocar cuánto de calor está emitiendo o absorbiendo, que en ese caso debe estar absorbiendo. Normalmente los calorímetros no emiten calor, sino absorben calor. Entonces esta es la cantidad de calor que está absorbiendo y este debe de ser el incremento de temperatura que sufre por esa cantidad de calor que está absorbiendo el calorímetro. Entonces, aquí colocamos el calor que está absorbiendo, que nos dice el enunciado que es de 5.274,3 joules. Ese es el calor que está absorbiendo el calorímetro. Y el incremento de temperatura, en el mismo enunciado dice, si el incremento de la temperatura en el experimento es 2,845 grados centígrados. Entonces ya tengo el incremento. No es necesario estar temperatura final menos temperatura inicial porque ya se hizo esa resta. Entonces dividimos y deberíamos de obtener 1854 Joule grados centígrados. Hágame siempre esa aclaración. Por ejemplo, una compañera me indicó que la práctica 3 y el ejercicio 12 no está saliendo los resultados pedidos. Puede ser que por apurado yo haya colocado mal los números. Siempre pregunten eso y tengan la aclaración que estoy colocando aquí en los resultados y así lo vamos a ir corrigiendo, porque si ustedes no van a decir nada, yo estoy asumiendo que está saliendo todo ok. Entonces aquí tenemos que sale 1854 Joule grados centígrados, que sería lo mismo que 1854 Joule Kelvin, porque no olviden que este incremento en grados centígrados es lo mismo que el incremento en Kelvin, ¿no? Entonces, este en Kelvin es lo mismo que este en grados centígrados. Pueden obtener 1854 Joule grado centígrado o 1854 Joule Kelvin. Esa será la capacidad calorífica del calorímetro. Inciso B. ¿Qué nos piden? Nos piden el calor de combustión de la glucosa. Calor de combustión de la glucosa. Como estamos en un calorímetro, no olviden que el calor que intercambia el sistema con los alrededores es cero. Por eso aquí estamos colocando calor del sistema igual a cero. ¿Qué contiene el sistema? Pues el sistema contiene el calorímetro, obviamente, porque es un sistema adiabático, y el proceso, que es el calor de combustión. Y aquí despejamos calor de combustión y va a salir el negativo del calor del calorímetro. Entonces, este será el negativo del calor del calorímetro, este valorcito. El calor del calorímetro, pues será el calor que está absorbiendo el calorímetro, que nos dicen en el enunciado que es 5.274,3 joules. Entonces colocamos el calor que está absorbiendo el calorímetro, perdón. Entonces, ese será el calor del calorímetro. Pero como queremos en cantidades molares, debo de dividir entre cuánto se está quemando, o el proceso de combustión, cuánto está combustionándose de glucosa. Entonces debo dividir entre la cantidad de gramos de glucosa que estoy quemando.
que en este caso es de 0,3374 gramos. Esta será la cantidad de glucosa que se está quemando. Hacemos esta división y para que nos salga en cantidades molares, pues un mol de glucosa pesa 180 gramos. Y así voy a tener joule mol. Como va a salir una cantidad grande, este joule lo coloco en kilojoules. Bueno, aquí no lo he colocado, ya directamente he asumido esto que lo vamos a dividir entre 1000 para que podamos obtener los kilojoules. Y deberíamos de obtener menos 2814 kilojoules mol. Debe ser exotérmico porque se está quemando la glucosa. Ustedes no olviden que el proceso de combustión es exotérmico. Entonces, el calor de combustión en este calorímetro de la glucosa es de menos 2814 kilojoules mol. Inciso C. Me piden hallar la entalpía de combustión de la glucosa. Entonces, entalpía de combustión. A ver, veamos la entalpía de combustión. ¿Cómo vamos a hallar la entalpía de combustión? Como la combustión se realiza en un calorímetro de volumen constante, no olviden que las bombas calorimétricas son a volumen constante. El calor de combustión, por lo tanto, es el mismo valor que el cambio de la energía interna de combustión. Por eso que estoy colocando el calor de combustión de la glucosa será el cambio de la energía interna de combustión de la glucosa. Vale decir que es menos 2814. Ese será el cambio de la energía interna de la combustión de la glucosa. Pero no me piden el cambio de la energía interna de combustión, sino la entalpía de combustión. Entonces, ¿cómo voy a llevar esta energía interna a entalpía? ¿Cómo voy a llevar de esta energía interna? Además, como es a volumen constante, no olviden que el cambio de calor a volumen constante es energía interna. Por eso estamos colocando aquí el calor a volumen constante es igual al cambio de la energía interna, menos 2814. Entonces, ya podría ser la reacción química. Como es combustión, aquí voy a colocar glucosa más oxígeno, que es lo que voy a combustionar, obtendré dióxido de carbono y agua. Una vez hecho la reacción química, igualar. Debe de estar igualado. Entonces aquí estamos colocando 6 para que se iguale. Aquí 6 carbonos, 12 hidrógenos y el exceso de oxígenos para que sea 18, aquí colocaremos 6. Entonces ya está igualado la reacción química. ¿Cómo llevo de energía interna a entalpía o de entalpía a energía interna? Esta es la fórmula que debo de utilizar. Esta es la fórmula que se utiliza para hacer las conversiones de energía interna a entalpía o de entalpía a energía interna. Bueno, el dato que tenga. En ese caso, como tengo energía interna, puedo hallar la entalpía, pero necesito esta, que es el cambio de moles gaseosos. Entonces, debo de hallar primeramente cuánto es el cambio de moles gaseosos en la reacción química. Entonces, aquí estoy colocando cuánto es el cambio de moles gaseosos. Estoy colocando aquí 6 porque solamente tengo 6 gases o 6 moles gaseosos en los productos, que es esta, que corresponde al dióxido de carbono. El dióxido de carbono es gaseoso. Entonces, tengo 6. Esto no se toma en cuenta porque el agua es líquida. Entonces, no estoy tomando en cuenta estos 6 porque el agua está en estado líquido. Solo sirve para gases. Entonces, coloco 6 menos la cantidad de moles en los reactivos. Y en los reactivos tengo oxígeno, que es gaseoso, 6. No coloco de la glucosa porque la glucosa está en estado sólido. Entonces, solamente 6. 6 menos 6, pues 0. Eso significa que este sistema o el proceso de combustión de la glucosa no se expande ni se comprime porque tengo 6 moles gaseosos en los reactivos y tengo la misma cantidad de moles gaseosos en los productos. Eso significa que el sistema no se expande ni se comprime. Por lo tanto, como es 0, toda esta expresión se va a anular porque es 0. Entonces, el cambio de la energía interna será lo mismo que el cambio de la entalpía para esta reacción química. Eso siempre hay que verificar para cada reacción química. Entonces, la entalpía de combustión de la glucosa, pues será menos 2814 kilojoule mol. Así de fácil, aunque el mismo número se va copiando, pero hay que hacer siempre este análisis, porque puede ser que los moles, la cantidad de moles gaseosos cambie. Entonces puede que salga menos 1, salga más 2, etcétera. Entonces va a ir modificándose la entalpía y va a ir modificándose el cambio de la energía interna. En este caso de la glucosa, no. El cambio de la energía interna de combustión de la glucosa es lo mismo que el cambio de la energía, perdón, que el cambio de la entalpía de combustión de la
glucosa. Una vez hallado eso, podemos hallar el siguiente inciso, que nos dice el D. A ver, ¿qué nos dice el D? El D nos piden la entalpía de fermentación. Si leemos aquí el enunciado, dice, calcule la entalpía de fermentación de la glucosa. La fermentación es de glucosa a etanol y dióxido de carbono. El anterior que habíamos resuelto conmigo, hicimos de glucosa a glucosa más agua, obteníamos etanol. Esa reacción química, les decía, no es muy común. Lo más común o lo más conocido de fermentación es esta, que la glucosa forme etanol y forme dióxido de carbono. Esta es la que se acepta en bioquímica y para microorganismos, etc. Entonces, esta es la que vamos a calcular, no la anterior que hemos resuelto, que era glucosa más agua formando etanol. La entalpía, para eso nos dan este valorcito, la entalpía de formación de agua y del dióxido de carbono, me dan los valores, sus entalpías de formación del agua. Entonces, escribamos la reacción química entalpía de fermentación, igualado. Aquí está la glucosa por fermentación va a generar 2 moles de etanol y 2 moles de dióxido de carbono. Esa es la reacción que vamos a obtener por el proceso de fermentación, igualado. No olviden, siempre debe de estar igualado. Ahora voy a escribir las reacciones que tengo a disposición para obtener esta. De acuerdo a la primera ley y de acuerdo a la ley de Hess, que las reacciones se pueden acoplar en una serie de reacciones múltiples para obtener una reacción única que deseamos. Entonces yo deseo esta reacción, pero como no tengo muchos datos para calcular cuánto es la entalpía de este proceso de fermentación, pero sí tengo otros datos. Por ejemplo, tengo la entalpía de combustión de la glucosa, que ya hemos resuelto en el anterior inciso. Esta es la reacción, entalpía de combustión de la glucosa, hemos hallado que es menos 2814. Tengo esa reacción a disposición. Luego tengo la entalpía de formación del agua. Esta es la entalpía de formación del agua. No olviden que el agua, la formación, pero una reacción de formación es a partir de sus elementos termodinámicamente más estables que la debemos utilizar. El agua está compuesto por 2 elementos, hidrógeno y oxígeno. ¿Cuál es el hidrógeno estable? Pues es este, el hidrógeno 2. Y el oxígeno estable también es este, es el oxígeno 2. Por eso esta es una reacción de formación. Igualamos esta reacción de formación y esta será, por lo tanto, la entalpía de formación del agua, que nos daban en el dato, que era menos 285,83 kilojoule mol. Luego me dan la entalpía de formación del dióxido de carbono. Ese es el dióxido de carbono. ¿Por qué está compuesto el dióxido de carbono? Pues por carbono y por oxígeno. ¿Cuál es el elemento estable del carbono? El carbono grafito. Y el oxígeno gaseoso. Bueno, en ese caso, ya está igualado a la reacción química y la entalpía de formación del dióxido de carbono es que es menos 393,51 kilojoule mol. Ahora, la entalpía de formación del etanol es esta. Este es el etanol. El etanol está compuesto por carbono, por hidrógeno y por oxígeno. Entonces, sus elementos de formación serán, pues, el carbono grafito, el oxígeno molecular y el hidrógeno molecular. Igualamos. El que no debemos de colocar valores al del etanol, porque estoy calculando la entalpía de formación del etanol por cada mol de etanol. Debe de ser siempre 1 por lo tanto. Estos pueden ir modificando. Entonces, aquí coloco 3, aquí coloco 1 medio, aquí coloco 2, igualado a la reacción química. Y esta será la entalpía de formación del etanol, menos 277,69 kilojoule mol. Con estos datos a disposición, debo de calcular la entalpía de formación de fermentación de la glucosa a etanol y dióxido de carbono. Entonces, ¿qué debo de hacer? Fíjense la primera reacción. Para obtener glucosa en reactivos y aquí glucosa en reactivos, lo debo dejar como está, o sea, no debo de invertir. En cambio, del etanol también. Aquí tengo el etanol en los productos y aquí también etanol en los productos, pero aquí necesito que sean doble. Entonces, debo de multiplicar, esta reacción química debo de multiplicar todo por 2. Ahora, cuando multiplique por 2, esto se va a volver 4.
4 carbonos grafitos, debe de simplificarse. Entonces, esta reacción química debo de invertir y multiplicar por 4. Así voy a tener los 4 grafitos, con estos 4 grafitos se van a simplificar. Entonces, esto debo de invertir y multiplicar por 4. Y lo dejo como está, pero como necesito 6... no, eso también debo de invertir, ¿no? Porque es como aquí tengo 6 moléculas de agua, para que se simplifiquen con estas 6 moléculas de agua, eso también debo de invertir y multiplicar por 6. Ya les dije el anterior, con esto de la ley de Hess, tienen que armar el rompecabezas, invertir las reacciones, multiplicar por 1/2, por 3, por 6, de tal manera que se vayan simplificando los reactivos y productos hasta obtener la reacción pedida. Ese jueguito hay que hacer una especie de rompecabezas. Entonces, veamos cómo se ha armado el rompecabezas. Les decía que no vamos a hacer nada. Esto se va a quedar como está. Ahí está su respectiva entalpía. Y les dije del agua que debemos de invertir y multiplicar por 6. Es lo que hicimos. Lo invertí y lo multipliqué por 6. Por lo tanto, su entalpía de formación del agua ahora es positivo y 6 veces más, porque lo he multiplicado por 6. Del dióxido de carbono también les dije que debemos de invertir y multiplicar por 4, es lo que está aquí. He invertido y lo he multiplicado por 4, por lo tanto su entalpía, que era negativa, se volvió positivo y 4 veces más, porque lo he multiplicado por 4. Y del etano lo he dejado como está, pero lo he multiplicado por 2, entonces su entalpía se mantiene negativa y multiplicamos por 2. Entonces, debemos de obtener debe de simplificarse todo. Verifiquemos. Estos 4 grafitos, con estos 4 grafitos se van a simplificar. Eliminado los grafitos, ya no hay más grafitos. Oxígenos, a ver, aquí tengo un oxígeno. Aquí tengo un oxígeno. Ya. Y aquí tengo 6 oxígenos. Entonces, estos 6 oxígenos más este oxígeno, voy a tener 7 oxígenos en los reactivos. Y en los productos tengo 3 oxígenos más 4 oxígenos, 7 oxígenos en los productos, por lo tanto los 7 oxígenos se van a simplificar. Chao oxígenos, ya no tengo oxígenos, ni grafito. Hidrógeno, aquí tengo 6 hidrógenos en los productos y aquí tengo 6 hidrógenos en los reactivos, igual se van a simplificar, eliminado. Y finalmente, para las 6 moléculas de agua, aquí tenía 6 moléculas de agua en los reactivos y con estas 6 moléculas de agua en los productos se van a simplificar. Por lo tanto, solo me va a quedar esta glucosa, porque todo ya se eliminó, oxígenos, agua, dióxidos y grafitos, y aquí me van a quedar en los productos 2 moléculas de agua y me van a quedar 2 dióxidos de carbono, porque aquí tenía 6, con estos 4 se van a simplificar, sobrándome 2 dióxidos de carbono. Entonces, eso del juego tienen que hacer. Con las reacciones a disposición, deben de invertir, multiplicar, etcétera. Y si invierten, no olviden, el signo de la entalpía cambia. Y si multiplican o dividen, se multiplica y se divide por ese mismo valor. Y una vez obtenido la reacción pedida, que esta es la reacción de fermentación, lo único que debo de hacer es las entalpías sumar. O sea, debo de sumar este valor de la entalpía más esta entalpía más esta entalpía y más esta entalpía, y seguramente debería de obtener menos 80,4 kJ, que será la entalpía de fermentación de la glucosa. Entonces, de esa manera se hace con la ley de Hess. Se puede hacer en una reacción química o se pueden hacer, como en este caso, en 4 reacciones químicas. La clave es que identifiquen qué es reacción de formación, qué es reacción de combustión, qué es fermentación, qué es fotosíntesis, etcétera, etcétera, qué es hidrólisis. Esas palabras claves tienen que leer en el enunciado cuando resuelvan este tipo de reacciones por termoquímica. Ya les digo, chicos, revisen por favor, espero que los resultados que estoy colocando en pantalla sí sean los que están obteniendo ustedes. Otro ejercicio. Seguiremos con esto de la ley de Hess. Nos dice, calcule la entalpía de hidrógeno completa del benceno, conociendo que la entalpía de combustión del benceno y del ciclohexano estos son la entalpía de combustión del benceno y esta es la entalpía de combustión del ciclohexano, y nos dan a la vez la entalpía de formación del agua. Muy bien.
Entonces, escribimos las reacciones que tenemos como datos. Primero nos dan las entalpías de combustión del benceno. Entonces, aquí está el benceno. Fíjense, aquí está el benceno. Para que se queme el benceno, debo de colocar oxígeno. Ese es el proceso de combustión. Y no olviden que la combustión genera dióxido de carbono y genera agua. Ahora, deben de igualar. El único que no deben de colocar ningún dato es el del benceno, porque estoy calculando, o me dan el dato de la entalpía de combustión del benceno por cada mol. Entonces debe de ser siempre uno del benceno. Los demás pueden ir cambiando. Entonces, por eso aquí estoy colocando 15 medios, aquí 6 y aquí 3 para que se iguale la reacción química. Y esta será la entalpía de combustión por cada mol del benceno, menos 3.312 kilojoules. Y lo mismo hacemos para el ciclo hexano. Aquí está para el ciclo hexano. Este es el ciclo hexano. Entonces, el ciclo hexano, igual hay que combustionar con oxígeno para obtener dióxido y agua. Igualar la reacción química, y esta será la entalpía de combustión del ciclo hexano, menos 3.964 kilojoules. Ahora, por último dato, me daban la entalpía de formación del agua. Entonces, hacemos como el caso anterior. Aquí tengo el agua, como es de formación, el agua debe estar en los productos, porque es reacción de formación, y se forma a partir de sus elementos más estables, hidrógeno gaseoso, oxígeno gaseoso, y esta será la entalpía de formación, menos 285,8 kilojoules. ¿Qué es lo que me piden? Calcule la entalpía de hidrogenación completa del benceno. Entonces, aquí está el benceno. Aquí está el benceno. Eso es lo que me están pidiendo, que se hidrogene. Si se va a hidrogenar completamente, pues va a formarse al final, desapareciendo todos los dobles enlaces, los 3, y formando el ciclo hexano. Esta es una reacción de hidrogenación. Esto es lo que me están pidiendo. De esta reacción debo de hallar la entalpía. Entonces, ¿qué debo de hacer? A partir de las 3 reacciones anteriores, debo de obtener esta reacción química, invirtiendo, multiplicando, como el caso anterior. Por ejemplo, para el benceno. El benceno, como necesito un mol, aquí está un mol, entonces la primera reacción lo dejo como está, porque aquí ya tengo un mol de benceno. Solamente necesito aquí, en la reacción pedida, un mol de benceno. Eso no hay que hacer ninguna modificación, lo dejamos como está la primera reacción. La segunda reacción, el ciclo hexano, queremos que esté en los productos, pero aquí están los reactivos. Entonces, esta reacción química debo de invertir. Entonces, este que era negativo seguramente se va a volver positivo. Entonces, invierto para que el ciclo hexano esté en los productos. Y el hidrógeno, como aquí necesito que tenga 3 hidrógenos para que se hidrogenen, esta reacción química lo mantiene como está, pero debo de multiplicarlo por 3. Entonces, veamos cómo va a quedar la reacción final, para que se hagan los acoples respectivos. Les dije que el benceno lo dejo como está, ahí lo estamos dejando, pero ya les dije que el ciclo hexano debemos de invertir. Entonces, aquí está la reacción invertida, por lo tanto, su entalpía ahora va a ser positiva, porque lo voy a invertir la reacción química. Y la última, la de hidrogenación, les dije que debemos de multiplicar por 3, ahí está multiplicado todo por 3, todo debe de multiplicarse por 3, por lo tanto, la entalpía también se multiplica por 3, es al triple de su valor. Ahora, al sumar, debemos de obtener esta reacción química. Aquí está el benceno, queda acá, un benceno. Ahora, los oxígenos, por ejemplo, deberían de simplificarse. Aquí tengo 15 medios de oxígeno con 3 medios de oxígeno. Sumando eso, deberíamos de obtener 18 medios, o sea, 9. Entonces, aquí tengo 9 oxígenos en los reactivos. Y aquí tengo 9 oxígenos en los productos, por eso se eliminan oxígenos. No quedó ningún oxígeno. Moléculas de agua. Aquí tengo 6 moléculas de agua en los reactivos. Aquí tengo 3 de agua y aquí también tengo 3 de agua en los productos. Por lo tanto, 3 y 3, 6 se simplificarán con estas 6 de agua. Aquí tengo 6 dióxidos. Con estos 6 dióxidos también se van a simplificar y no tendremos ningún dióxido. Hidrógenos. Aquí solamente tengo 3 hidrógenos, que están quedando aquí como 3, y el respectivo ciclo hexano. Entonces, todo lo demás se ha simplificado y he obtenido la reacción pedida. Entonces, lo único que me queda ahora es sumar este valor de la entalpía de la combustión del benceno con esta reacción de combustión del ciclo hexano invertido, con esta entalpía de formación del agua multiplicado por 3,
y deberíamos de obtener este valorcito, menos 205,4 kJ, que será la entalpía de hidrogenación completa del benceno hasta formar el ciclo hexano. Entonces, de esa manera analicen, chicos, la ley de Hess. Esta ley de Hess es muy útil porque se logra entender de esa manera. Si yo quemo en el organismo la glucosa hasta formar dióxido de carbono y agua, tiene el mismo valor energético que si yo quemara afuera, con fósforo, etcétera, quemo la glucosa, pero la diferencia es que si lo voy a quemar en un paso, el calor se va a disipar muy rápidamente. En cambio, si lo hago en múltiples pasos, el calor se va a disipar poco a poco y se va a obtener mayor eficiencia. Por eso los sistemas biológicos son muy eficientes para obtener energías caloríficas. Bueno, espero que no haya dudas, y si hay dudas, al final de la clase me la preguntan. Entraremos al último subtítulo de la primera ley, que es todos los valores de la entalpía que normalmente se les da están estandarizados a 25 grados centígrados, pero ¿qué pasa si yo los cambio a 37 grados, a 50 grados, a 100 grados? ¿Cómo va a modificar la entalpía? Entonces, este acápite nos enseña cómo cambia la entalpía cuando cambiamos la temperatura. Dependencia de la entalpía respecto a la temperatura. Entonces, fíjense, este es el grafiquito que tenemos acá cuando cambio de una temperatura que tenía hacia otra temperatura. Esta es la temperatura normalmente la que está estandarizada. Lo que ya hemos estandarizado, entonces tengo la entalpía. Pero si modifico la temperatura, si lo hago más grande o lo hago más pequeño, la entalpía va a cambiar, porque este es el cambio de entalpía que teníamos en una reacción química en los reactivos y de productos hacia reactivos, por lo tanto esa es la entalpía de la reacción a la temperatura 1, a la estandarizada. Si yo hago otra temperatura, la entalpía va a cambiar, o se va a volver más grande o se va a volver más pequeñita. Todo va a depender de cuánto estamos cambiando la temperatura. Lo que vamos a asumir es que esta no sea tan curvilínea, aunque sí lo es, ¿ya? Aquí está aquí curvilínea, por lo tanto necesitaríamos una ecuación de segundo grado. Nosotros vamos a tomarlo como si fuera una recta y esta una recta. Esta pendiente es lo que se conoce como capacidades caloríficas a presión constante, porque no olviden que la capacidad calorífica es el calor que se le suministra, en ese caso en forma de entalpía, y cuánto cambia la temperatura cuando se le suministra ese calor. Por lo tanto, esta pendiente o esta curva es la capacidad calorífica de los reactivos y la capacidad calorífica de los productos. Entonces, deberíamos de tener ecuaciones cuadráticas, eso sería lo ideal, pero no nos vamos a complicar, nosotros vamos a ver como si fuera una recta y esta otra recta. Es casi una recta en un rango óptimo de temperatura. Cuando es muy amplio la temperatura, sí es muy distinto, porque como es cuadrático la capacidad calorífica a presión constante, y nosotros solo la vamos a tomar como si fuera lineal, pues vamos a obtener seguramente entalpías muy distintas. Pero como normalmente están estandarizadas a 25 grados centígrados, y lo que nos interesa a nosotros es a 37 grados centígrados, el cambio de temperatura no es tan significativo. Entonces van a darse de cuenta que las entalpías no van a cambiar demasiado. Entonces, ¿cómo se corrige? Si esta es la entalpía a la temperatura que quiero calcular y tengo la entalpía a la temperatura ya estandarizada, debo de hacer esa integración de las pendientes por el cambio de temperatura. Debo de integrar la capacidad calorífica que les dije que es esa ecuación cuadrática y que nosotros la vamos a tomar como si fuera lineal, no cuadrática, por ese cambio de temperatura que va a sufrir al incrementarse la temperatura para hacer el nuevo cálculo de la entalpía. Entonces, nosotros no vamos a calcular la entalpía directamente, sino vamos a calcular el cambio de la entalpía de esa reacción a la temperatura deseada, y yo tengo aquí el cambio de la entalpía de la reacción química estandarizada a la temperatura inicial, y por lo tanto voy a tener que calcular el cambio de las capacidades caloríficas de la reacción química de productos y reactivos por la diferencial de temperatura. Es integral, como lo vamos a hacer sin que sea cuadrático, esto va a quedar simplemente así. ¿Por qué? Porque no olviden que integral de diferencial de temperatura es temperatura. Entonces, temperatura final menos temperatura inicial es cambio de temperatura nada más.
Y este valorcito del cambio de las capacidades caloríficas, como estamos tomando lineal, solo va a ser un valor numérico. ¿Y cómo vamos a hallar este cambio de las capacidades caloríficas a presión constante de una reacción química? Con esta formulita. El cambio de las capacidades caloríficas a presión constante de una reacción química es la sumatoria de las capacidades caloríficas a presión constante de los productos menos los reactivos. Entonces, de esa manera tendré el cambio de las capacidades caloríficas a presión constante de una reacción química. Esa entalpía ya lo tengo porque lo tengo a una temperatura estandarizada y puedo calcular la entalpía de la reacción química a otra temperatura. Se van a dar cuenta que no es tan complicado. Solo vamos a usar estas dos formulitas y no la vamos a usar como si la capacidad calorífica fuera una ecuación cuadrática, sino lo vamos a tomar como si fuera un valor numérico, una pendiente, simplemente. Entonces, a ver, resolvamos. Otra vez vamos a combinar la ley 0 con la primera ley. Entonces, resolveremos hasta aquí, primeramente. Después vamos a resolver lo siguiente. Nos dice, el ser humano promedio produce aproximadamente 10 megajoules de calor cada día. En un día producimos 10 megajoules a través de su actividad metabólica, ¿no? Por el proceso de metabolismo. Vamos a tomar para una persona que pesa 65 kilos. Esto obviamente va a cambiar, depende de cuánto pesemos, ¿no? Algunos pesan más, otros pesan menos, eso se puede ir modificando. Pero vamos a tomar un ser humano que pesa 65 kilogramos y que su capacidad calorífica solo va a depender del agua, no de otras cosas. Solo vamos a tomar del agua porque no olviden que el cuerpo humano aproximadamente 70% es agua. Entonces vamos a tomar como si este ser humano, el 70% de su peso, de los 65 kilogramos, el 70% es agua. Entonces me preguntan, ¿qué elevación de temperatura debería experimentar el cuerpo? ¿Cuánto debería de subir nuestra temperatura corporal si en un día, por el proceso metabólico, producimos 10 megajoules? Entonces, en este caso está analizando como si el cuerpo fuera adiabático, o sea, cesado. Entonces sería el calor producido por el metabolismo más el calor que va a experimentar el cuerpo debería de ser igual a 0, si es que fuéramos un sistema adiabático, lo cual es falso. Pero vamos a hacer este análisis hipotético. El calor metabólico es este, 10 megajoules, pero no olviden que está produciendo. Si estamos produciendo esa cantidad de calor, es un calor exotérmico, por eso estoy colocando aquí negativo, porque estoy produciendo. 10 megajoules de calor estamos produciendo por el metabolismo. Y el calor del cuerpo va a depender solo del agua, nos dice el enunciado. Entonces, como el 70% es agua de esta persona que pesa 65 kilogramos y la capacidad calorífica del agua es esta, que es 4,184 joule gramo grado centígrado, que ya les he dado este datito en teoría, con el calor específico en la ley 0. Entonces, solo veríamos cuánto va a incrementar la temperatura. Despejamos y obtenemos que debería de incrementar la temperatura en 52,5 grados centígrados. Eso significa que si nuestro cuerpo estuviera a 37 grados centígrados al empezar el día, al terminar el día tendríamos una temperatura de 89,5 grados centígrados, si es que fuéramos un sistema adiabático. Pero, aquí está el pero, nos dice, los cuerpos humanos, lo de bueno, que bien, porque si fuéramos adiabáticos cada día seríamos cada vez más calientes, son sistemas abiertos. Eso significa que intercambiamos materia, intercambiamos energía con el entorno. Y el principal mecanismo de pérdida de calor es a través de la evaporación del agua. Obviamente, la evaporación de agua se hace por sudor, por respiración, etcétera, etcétera. Ustedes saben. Entonces, si solo vamos a hacer la pérdida de calor por evaporación del agua, me pregunta qué cantidad de agua debería evaporarse cada día para mantener nuestra temperatura constante a 37 grados centígrados. ¿Bien? Porque somos isotérmicos, nuestra temperatura no cambia, es 37 grados centígrados. Si eleva demasiado, ya estamos en un proceso de fiebre o en un proceso de hipotermia si baja demasiado.
Entonces, para eso me dan este valorcito, calor de evaporación del agua, 44,016 kilojoules, pero este valorcito de calor de evaporación del agua es a 100 grados centígrados, no a 37, es a 100 grados centígrados a la presión de una atmósfera. Y me dan las capacidades caloríficas del agua líquida y del agua vapor, ¿no? Que son estos sus capacidades caloríficas respectivamente. Entonces, ¿qué debemos de hacer?
Perdónenme, muchachos. Se me cortó la señal. Sin querer lo he apagado. Un error de fatal. ¿Se ve la pantalla? ¿Se me logra escuchar, muchachos? Se logra escuchar, doctor, pero la pantalla no logro ver. ¿No se ve? Ya, a ver, vamos a ver, tal vez no lo estoy compartiendo. Ah, 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 ah. Ahora sí. ¿Qué dicen, Ah, muchachos? ahora ¿Ahora sí sí se se logra escucha, ver? doctor. Muy bien. Doctor. Perdón, chicos, sin querer queriendo lo apagué mi compu. Bueno, perdón por este lapso. Bueno, les decía que como los seres humanos somos sistemas abiertos y necesitamos evaporar el agua y me da la entalpía de vaporización del agua, pero a 100 grados. Pero yo quiero mantener mi cuerpo a 37, entonces debo de hacer la corrección y debo de elevar todos los valores que tengo de estos a 100 a 37. Entonces, primero debemos determinar el calor de evaporación del agua a 37, no a 100, porque yo no quiero que el agua se evapore a 100 grados centígrados. Nuestro cuerpo no está a 100 grados, sino está a 37. Entonces, ¿qué vamos a usar? Vamos a usar, pues, la ley de Kirchhoff, que ya lo hemos visto. Esta es la reacción química. El agua líquida se va a volver en agua vapor y esta va a ser la entalpía de ese proceso de evaporación a 100 grados centígrados, que es de 44,016 kilojoules. El proceso es endotérmico, no es exotérmico, por eso no está negativo. No olviden eso. Ya tengo el valor del calor de vaporización a 100 grados centígrados, me daban como dato. Ahora calcularemos la capacidad calorífica para esta reacción química. El cambio de las capacidades calóricas para esta reacción química será la capacidad calorífica del agua en estado de vapor menos la capacidad calorífica del agua en estado líquido, porque es producto menos reactivo. Del agua a vapor me indicaban que era su capacidad calorífica 33,58 Joule Kelvin mol. Entonces aquí estamos, 33,58 menos de los productos, que es del agua líquida, que es 75,291 Joule Kelvin mol. Entonces, en esta la diferencia de las capacidades caloríficas para esta reacción química es de menos 41,711 Joule Kelvin mol. Ese será el cambio de las capacidades caloríficas para la reacción química de evaporación del agua. Entonces, vamos al enunciado de Kirchhoff. Yo quiero el calor de evaporación, pero a 37, no a 100. Entonces, como yo tengo el valor de evaporación del agua a 100, esta habrá que sumar más el cambio de las capacidades caloríficas de la reacción química por el cambio de temperatura. Entonces, la capacidad el cambio de la entalpía de evaporación del agua a 37 grados centígrados será igual a la entalpía de evaporación a 100, que ya me daban como dato, que es un proceso endotérmico, 44,016 kilojoules mol, más el cambio de las capacidades caloríficas, pero el cambio de las capacidades caloríficas para la reacción química de evaporación salió negativo. Entonces es menos 41,711 Joule Kelvin mol. Pero como aquí estoy utilizando kilojoule mol, no puedo colocar aquí Joule mol. Entonces, estoy haciendo aquí una breve conversión de Joule a kilojoule. Entonces, esto va a ser menos 0,041711 kilojoule Kelvin mol. Ese va a ser el cambio de las capacidades caloríficas, negativo. Por el cambio de temperatura, esta es la temperatura final, o sea, a la que quiero llegar, que es 37, menos la entalpía que tenía estandarizada, que era a 100 grados centígrados. Aquí lo he colocado Kelvin, porque no olviden que la resta en grados centígrados es lo mismo que la resta en Kelvin. Esto ya lo estoy repitiendo no sé cuántas veces, pero muchas veces. Entonces, introducimos estos datos en la calculadora. Siempre deben tener cuidado con los signos, porque puede que el valor suba o disminuya. Siempre deben de tener cuidado del orden. Final menos inicial, si es endotérmico, si es exotérmico. Esos datitos pueden hacernos equivocar demasiado.
Entonces, la entalpía de evaporación del agua a 37 grados centígrados es 46,644 kilojoule mol. Entonces, no ha cambiado demasiado, ¿no? Fíjense, si aquí era 100 grados centígrados, era 44, a 37 es un poquito más endotérmico, es 46. Sí ha habido una breve modificación, pero no ha sido tan significativo. Por eso es que algunos prefieren evitar esto y no corrigen. El valor que nos dan en tablas, ese mismo valor le utilizan como dato, porque al final va a haber unas breves variaciones, pero no va a ser tan significativo. Pero sí se debería de hacer este proceso de corrección. Ahora, finalmente, como quiero con esa cantidad de calor, esa es la cantidad de calor que se necesita para que evapore un mol de agua. Entonces, solamente debo de usar factores de conversión, dice, ¿no? Finalmente, por factores de conversión, hallamos la cantidad de agua que se debe evaporar en un día. En un día estamos produciendo esta cantidad de calor, que es 10 megajoules. Pero ya hemos quedado de acuerdo que a 37 grados centígrados un mol de agua necesita para que se evapore 46,644 kilojoules, que aquí ya lo he vuelto solamente joule, 46.644 joules, que será el calor de evaporación a 37 grados centígrados. Un mol de agua pesa 18 gramos, obviamente. Por densidad es 1 gramo aproximadamente, es 1 centímetro cúbico, y 1 litro pues contiene 1000 centímetros cúbicos. Así, multiplicando todo, más o menos deberíamos de evaporar al día 3,8 litros para que nuestra temperatura corporal se mantenga a los 37 grados centígrados. Pero no evaporamos tanto líquido porque esa energía que se va produciendo por el metabolismo, lo gastamos en distintas actividades, al caminar, al coser, al respirar, etcétera, pero si sigue habiendo aún así excedente, entonces, pues sí se transpira, ¿no? Si hay un exceso de calor, pero no llega a ser tantos litros. Solamente aquí está asumiendo si solo esa cantidad de calor que estamos produciendo por el metabolismo lo evaporáramos. Entonces, deberíamos de evaporar 3,8 litros al día de agua, ¿no? Entonces, ¿se dan de cuenta? De esa manera se va corrigiendo las entalpías por Kirchhoff. Si tengo una temperatura, lo corrijo a otra temperatura. Vuelvo a decir, esto no es tan significativo, pero hay que tener siempre ese cuidadito. Veamos el último ejercicio. Aquí me dan distintos valores de entalpía y me piden hallar a una determinada, la reacción química a una determinada entalpía de su temperatura. Entonces, fíjense, esto es lo que me piden. Calcúlese la entalpía para esta reacción química. Esta es la reacción química que quiero hallar. Su entalpía, ¿cuánto será? Pero a 391,4 Kelvin. Es lo que quiero hallar. Ya, 391,4 Kelvin para esta reacción química. Para eso dispongo esto, que este es el calor de combustión del ácido acético. El ácido acético, cuando se quema, a 298 en tablitas, si se fijan, es menos 871,5 kilojoules mol a 298. Aquí hay que hacer una primera corrección, porque esta entalpía que está a 298 Kelvin, debo de elevarlo a 391,4 Kelvin. Eso vamos a corregir con Kirchhoff. Y este es el calor de evaporación que hemos resuelto anteriormente. A 100 grados centígrados, o 373,15 Kelvin, que es 40,656 kilojoules mol. Y este es el calor de evaporación del ácido acético, de ácido acético líquido a ácido acético gaseoso o vapor, a 391,4 Kelvin, que es 24,4 kilojoules mol. Entonces, para las distintas sustancias, ácido acético líquido, oxígeno gaseoso, dióxido de carbono gaseoso, agua líquida, agua gaseosa o agua vapor, tengo las capacidades caloríficas a presión constante, pero dependiendo de la constante R, por eso aquí está en división. Eso significa que la capacidad calorífica a presión constante del ácido acético líquido es 14,9 veces la constante R. Eso es lo único que me indica, que es 14,9 veces la constante R. Lo mismo el oxígeno gaseoso, el dióxido de carbono gaseoso, agua gaseosa, agua líquida, etcétera. Entonces, ¿cómo resolvemos? Pues todas estas entalpías que están a distintas temperaturas, debo de homogenizarlas a
temperatura que es la que me piden, 391,4. Eso significa que esta reacción química no voy a hacer nada, porque ya lo tengo a 391,4, pero estas dos reacciones químicas debo de cambiarlos a 391,4 Kelvin. Entonces empezamos con la primera reacción, el calor de combustión del ácido acético, que se quema a 298 Kelvin. Entonces, ya tengo la entalpía 298, necesitaríamos la diferencia de capacidades caloríficas. Entonces, debe de ser 2 veces dióxido más 2 veces agua. Por eso estoy colocando 2 veces dióxido gaseoso, que es 446, más 2 veces agua líquida, que es 9,055. ¿No? Eso tendríamos en los productos, menos los reactivos. Los reactivos que tengo, ácido acético líquido, que es 14,9, más 2 veces oxígeno. Oxígeno gaseoso, 353. Opero todo esto, introduzco en la calculadora y seguramente deberíamos de obtener 5,07 veces la constante R de los gases, porque no olviden que esta capacidad estaba dividido entre R. Y finalmente corregimos esta reacción química a 391,4 Kelvin, que es lo que deseo, que es la entalpía con la que estamos a 298, que es 871,5 kilojoule mol, ese dato tengo, más la diferencia de las capacidades caloríficas, que es 5,07 R, entonces 5,07 por la constante R, que lo voy a usar en kilojoule, por eso estoy colocando aquí por 10 a la menos 3, para que se sume este kilojoule con este kilojoule. Eso tienen que tener cuidado, chicos. A veces tienen la costumbre de solo colocar los números, si solo van a colocar los números y no se van a fijar las unidades, hay algunos casos que no se van a simplificar. Si aquí, por ejemplo, solamente colocaba 8,314 Joule Kelvin mol, eso no puede sumarse con este que es kilojoule mol. Entonces, ese cuidado siempre deben de verificar. Entonces, por eso estoy colocando aquí por 10 a la menos 3 para que no sea Joule, sino sea kilojoule Kelvin mol. Cambio de temperatura. Pues es la temperatura final, o sea, la que quiero calcular, 391,4, menos la entalpía que tenía inicialmente, que en este caso se ha medido a 298 Kelvin. Introduzco todos estos datos en la calculadora y me va a salir 867,6 kilojoule mol. Obviamente ha cambiado, ¿no? Era 871, ahora sí ha cambiado unas 5 unidades, unas 4 unidades, a 867,6. Entonces sí ha habido una breve modificación, pero no es tan significativo. Si ustedes dividen 4 entre 800, pues el porcentaje es menos del 5%, o sea, no es tan significativo el cambio. Por eso algunos, por flojera, no lo corrigen, pero eso se debería de hacer. Estamos haciendo de manera correcta. Ahora vamos a hacer del agua líquida, como hemos hecho el caso anterior, que tengo del agua líquida, pero ahora vamos a corregir. Eso que era 373 o a 100 grados centígrados, pero ahora yo quiero a 391,4. Igual hacemos la diferencia de las capacidades caloríficas, nos va a salir del agua gaseosa, que es 4,038, menos del agua líquida, que es 9,055. Restamos y me va a salir negativo, menos 5,017 veces la constante R. Entonces, la entalpía a 391 que quiero hallar será la entalpía que tengo a 373, más la diferencia de las capacidades. Pero ahora hay que tener cuidado con este signo, ¿no? Menos, van a tener siempre cuidado con los signos. 5,017 veces R, 8,314 por 10 a la menos 3, kilojoule mol, para que kilojoule con kilojoule se pueda sumar, por el cambio de temperatura. Temperatura final, que es la que quiero calcular, que es 391,4, menos a la que se ha calculado la entalpía, que es 373,15. Introducimos estos datos en la calculadora y obtenemos 39,895 kilojoule mol. Entonces, de 40 a 39 no hay gran diferencia, ¿no? O sea, es ínfima la diferencia que ha habido. Pero haremos la corrección respectiva. Finalmente, todos los datos lo voy a escribir la reacción química a 391,4 porque ya he hallado sus respectivas entalpías a una única temperatura. Entonces, esta reacción química lo que debo de hacer es invertir, multiplicar hasta obtener la reacción química pedida. Entonces, por ejemplo, este que era el ácido acético líquido, que está en los
reactivos, debo de invertirlo, no debo de dejarlo. Esa es la que debo de invertir, esa es la que debo de invertir para que se simplifique en estado líquido en estado líquido. Ahí es lo que hemos hecho. Eso lo hemos dejado como está, fíjense, está así. Y del agua también lo hemos dejado como está. Y lo único que hemos modificado es esto, que era de líquido a gas, ahora va a ser de gas a líquido, es un proceso de condensación. Entonces la entalpía que aquí era 24,4 endotérmico, ahora será exotérmico, porque lo he invertido la reacción química, menos 24,4. Entonces debería de simplificarse todo para obtener esta reacción química. El ácido acético líquido con este ácido acético líquido simplificados, ya no quedó nada. Y este agua líquida con este agua líquida también simplificados. Y todo va a quedar en estado gaseoso, ácido acético gaseoso, más 2 oxígenos gaseosos formará 2 dióxidos de carbono gaseosos más 2 moléculas de agua gaseosas. ¿No? Porque todos los líquidos se simplificaron al invertir esta única reacción química. Entonces la entalpía de esa que me piden a 391,4 por la ley de Kirchhoff y la ley de Hess, ambos utilizando, sumamos y vamos a obtener menos 852,1 kilojoule mol. Esa será, por lo tanto, la entalpía para esta reacción química. Entonces hemos combinado la ley de Hess y la ley de Kirchhoff. Se pueden ir combinando. En el anterior hemos combinado la calorimetría también, etcétera, etcétera. Todos van uniéndose. No va uno desligado con el otro. Entonces, muchachos, resuelvan, por favor, la práctica. Ya.